Empieza a grabar entonces. Ya. Espera. Bueno. Na, 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 na. Na, na, na. Banana. Bueno, ¿Este micrófono sirve? Sí. Perfecto. Ahí se escucha bien. Bueno, pues empecemos. ¿Me escuchas, Sebas? ¿No me podrías confirmar? Sí, un poco lejos, de hecho. Ven, acomodo. ¿Ahí mejoró el audio? Sí, un poco. Bueno, Sebastián, primeramente que todo, muy buenas noches. Mi nombre es Ramón Moreno. Soy estudiante de Administración de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Tengo 23 años, estoy en séptimo semestre y el motivo de esta entrevista que quiero realizar es llevar a cabo como parte de la teoría que estamos viendo en una materia que es humano y queremos compartir y ver un testimonio de una persona que ya haya tenido una experiencia laboral, un recorrido. Entonces, para nosotros es un placer tenerte hoy y presentar a cada uno de ellos para continuar con la Claro que sí, bueno, si quieren empiezo yo. Mi nombre es Luisa Vivas, estoy en quinto semestre de Administración de Empresas y pues esta entrevista es para la materia que se llama Desarrollo Humano. Pues queremos dar las gracias por aceptar esta entrevista y pues espero aprender mucho de ti y ver cómo contrastado también los temas que tenemos en la materia, pues en, digamos, experiencia laboral. Muchas gracias por aceptarla. Hola, mucho gusto, me presento. Soy Yesenia, soy estudiante peruana, soy estudiante de intercambio, estudio la carrera de Administración de Empresas y estoy en el último semestre. Bueno, y mi nombre es Mateo Hoyos, estoy en sexto semestre de Administración en la Javeriana y pues ya nada más que agregar para mis compañeros, simplemente gracias por aceptar la invitación así tan encima, que de verdad nos sirve un montón. Y cuéntanos un poco de ti, Sebastián, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Bueno, Mateo, gracias. Buenas noches a todos. Ramón, Luisa, Yesenia. Gracias, pues, ustedes, a Mateo y ustedes por tenerme en cuenta. Es siempre importante, pues, alimentar estos temas y tener una base muy teórica sobre lo que se practica y lo que se lleva al campo cuando se realiza un liderazgo. Entonces, pues, presto a ayudarles y gracias por la invitación. Les cuento, pues, un poquito de lo que estoy haciendo ahorita. Estoy terminando Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Sergio Arboleda. Vengo haciendo, pues, trabajo político hace más o menos, digamos, 3, 4 años. Hace ya 2 años que fui candidato a DIL en octubre del 2019. Mi candidatura fue por la localidad 10ª aquí en Engativá y pues fue un ejercicio muy completo, fue retroalimentador para mí y pues realmente creo que cambió en muchos aspectos el rumbo de mi vida. Entonces, pues chévere poder compartir esas experiencias con ustedes. Bueno, a nosotros realizar unas preguntas muy en específico que las estamos viendo en la materia que estamos cursando en el semestre. Son preguntas muy concisas, muy teóricas y pues queremos comparar con tu experiencia y lo que tú piensas respecto a lo que has venido desarrollando durante estos años de experiencia laboral en el mundo ya de trabajo. Entonces, te vamos a realizar una serie de preguntas muy claras y pues tú nos comentas basado a tus conocimientos y a tu experiencia vivida. Entonces, Perfecto.
te la voy a realizar yo y es la siguiente. Sebastián, para ti, ¿qué características tiene un buen líder? Nos estás contando que estás en la parte política, entonces quisiéramos saber de ti, ¿qué es un buen líder? ¿Qué... Bueno, Ramón, creo que hay muchas características, sin embargo, yo creo que la esencial, y para empezar, es importante la comunicación, creo que es básico. Y la comunicación creo que no solamente en el concepto básico de transmitir un mensaje, sino cómo voy a llegar a transmitir esas ideas que tengo como líder, porque puedo tener una capacidad de ver ese proyecto dentro de mi cabeza, pero tengo que saber muy claramente cómo se lo voy a poder comunicar a quienes están trabajando conmigo. Y segundo, también pues la forma como voy a comunicarme con ellos. En muchas situaciones de estrés, en muchas situaciones agobiantes, pues se pueden salir las cosas de control y digamos, tener una mala comunicación con el equipo con el que estás llevando el proyecto, pues lleva a que toda esa confianza y todos esos cimientos importantes se caigan. Entonces, para mí la comunicación es importante, pero no es lo único. Hablaba ahorita también de pronto de los problemas que acarrea una estrategia, un proyecto. Entonces, la inteligencia emocional creo que también es fundamental. Creo que, y sobre todo en esto, cuando se llegan los días finales, pues muchos sabemos que en Colombia se necesita agallas para poder hacer estas cosas que no son siempre transparentes, pues los momentos tensionantes, cuando no hay plata, cuando de pronto dice, oiga, porque la gente no me apoya si tengo una idea clara, no tengo los billetes, pero porque la gente no me puede apoyar, pues se puede salir de control y se puede salir del control tu entorno. Y la inteligencia emocional es muy, muy importante, entonces tenerla pues presente también en eso. Y como lo hablaba ahorita, la comunicación es importante transmitir ese mensaje, pero también ponerlo a futuro y saber que es un proyecto y saber que tengo una meta para alcanzar y no solamente trabajo y trabajo y trabajo hasta llegar a no sé dónde, sino que voy a tener al fondo una meta trazada donde voy a dirigir mis esfuerzos para conmigo y para con el equipo que estoy llevando. Entonces creo que eso es importante y esos mensajes que se transmiten y estas metas, pues se habla de carisma. El carisma es muy importante. Y yo no veo el carisma como, ay, que es bonito, porque si no yo no hubiera triunfado en esto, ¿no? Pero yo veo el carisma más como un tema de empatía. Es un tema de saber cuando estoy trabajando con mi equipo y con las personas en las que pienso impactar, ese carisma se transforma para mí en empatía, en ponerme los zapatos de esa persona y saber cómo voy a entender un poquito su vida para poder transformarla. Eso creo que es importante y pues en el mundo de hoy es fundamental tener una responsabilidad, uno, social y segundo, ambiental. Creo que todo el trabajo, sea en la parte privada, sea en la parte pública, sea cualquier emprendimiento que decidamos llevar a cabo, tiene que estar enfocado a que estamos en un mundo desigual, de que no es fácil para muchos, de que nosotros estamos acá conectados, aprendiendo y eh, compartiendo conocimiento, pero mucha gente no tiene esa capacidad, entonces ya es momento de que nosotros sepamos de que cada proyecto tiene que tener un componente social y por supuesto recuperar ese daño que le hemos hecho al medio ambiente también es muy importante nunca perder ese enfoque medioambiental y me puedo quedar acá hablando de muchas otras cosas, de muchas experiencias, pero yo ubicaría esas y para serles conciso, la comunicación, la inteligencia emocional, carisma y la responsabilidad social y ambiental creo que son pues fundamentales para poder hablar de un liderazgo. Ok, vale, Sebastián. Y ahora un poco en contraste a lo que te preguntó Ramón, como para ti, ¿qué características tiene un mal líder de acuerdo a la experiencia que tienes? Un mal líder. Sí, un Un mal mal líder. Yo no creo que existan malos líderes. Mira, yo creo que un líder es una persona que cumple con las características de pronto que enunciamos y el concepto pues lo da el entorno. Por ejemplo, me da risa porque me acordé que en el colegio una vez, pues yo cuando chiquito era inquieto y en el colegio donde estaba en el primer colegio le dijeron a mis papás una vez en una cita de que yo era un líder malo, un mal líder, porque llevaba a mis compañeros a hacer relajo y a molestar y demás. Yo no creo que haya un mal líder, yo creo que son enfoques y en el contexto donde estoy, por ejemplo, para mí en ese momento yo estaba haciendo, mi objetivo era hacer relajo y lo estaba logrando. Entonces yo tenía las capacidades de líder, lo estaba logrando. Si yo hubiera querido que todos mis compañeros de pronto prestaran atención, pero como no era mi objetivo, y si lo llevamos a un tema mucho más macro, por ejemplo, veamos el líder más en los tiempos recientes, de pronto unas personas malas, Osama Bin Laden, veamos, el autor del 9/11. Osama Bin Laden para nosotros es un líder malo, pero ¿qué es Osama Bin Laden para el contexto musulmán? Es una persona con las capacidades de las que hablamos anteriormente, pero con un contexto histórico y un contexto social diferente. Para él es un líder, para ellos el mal líder era Bush, que estaba llevando una guerra en contra de ellos. Y así ejemplos en la historia, la Guerra Fría, para los rusos, pues el mal líder va a ser Estados Unidos y viceversa.
Entonces creo que el mal líder no existe, hay líderes en contextos. Vale, ok, muchas gracias. Y pues ahora nos gustaría a los cuatro que recordaras, digamos, el mejor líder que hayas tenido y nos cuentes dos experiencias, pues las dos experiencias más positivas que hayas tenido, y pues expliques un poco por qué estas experiencias fueron tan buenas para ti. El mejor líder. Bueno, me acuerdo mucho que trabajé con una persona en campaña con el tema del reciclaje. Era una persona bien humilde, una persona que tenía poco para ella, pero tenía mucho para dar. Y sabía cómo trabajar con las personas con las que estaba llevando a cabo su emprendimiento, cuál era buena para hacer cierta funcionalidad, y también supo capacitar a una persona para que supiera llevar las finanzas. Entonces supo explotar en esas cosas que de pronto la persona ni siquiera sabía. Entonces me recuerda mucho porque con poco pudo dar mucho, y creo que eso me marcó mucho en esa persona como un ejemplo específico. Y otro ejemplo específico para, digamos, en ese contexto también, creo que me acuerdo mucho de una persona con la que estuve en una fundación. Eran de niños que tenían una discapacidad, digamos, mucho más grave motriz y psicomotriz era el tema. Y ella simplemente entregó su vida y empezó a entregar su vida por un empleo muy bajo, por un salario muy bajo, y simplemente empezó a incentivar a las otras madres, incentivar a la comunidad para cuidar a esos niños a cambio de un salario muy bajo, y entregaba su vida. Y pues era muy difícil porque eran temas o sea, eran temas muy difíciles. Es una cosa de las más complicadas que he visto en la vida. Ella entregó su vida y no le importaba nada, y no esperaba pues una gran recompensa. Lo hacía de corazón y me marcó bastante también. Sí, con el micrófono. ¿Podrías contarnos de pronto un poco más de esos dos líderes? ¿Alguna historia específica que hayas tenido con ellos, que te haya hecho decir como, por esto son buenos líderes? Bueno, me centraría en la primera persona. Te diría que lo primero que supo hacer era explotar las capacidades. Él sabía que esta persona era buena para trabajar de esta forma, para recoger este tipo de basura, para ir a este cierto de lugares, para hacer presencia en estos lugares. Y aunque de pronto esos recicladores, digamos, a cargo de él no lo sabían, él supo explotarlo y supo capacitarlo en ellos. Ellos se dieron cuenta, oiga, yo no sabía que era bueno para esto, pero él lo vio para el proyecto macro que todos tenían. Y también, al descubrir esas características especiales de su equipo, lograba capacitarlo. Capacitó a una persona para que llevara las finanzas de ese emprendimiento. La persona seguramente nunca lo había pensado, lo desarrolló a través de su líder y después aportó para el emprendimiento, que eso es lo que uno tiene. Uno no, creo que el liderazgo no se enfoca en que todas las personas sigan mi idea y sigan mi modo de ver el mundo. Eso sería erróneo, porque un líder entonces no podría ser humano, porque todos los seres humanos tenemos errores, básicamente. Se trata de descubrir el proyecto, se trata de descubrir una meta y tratar de unificar las distintas tuercas que tengo, que son mi equipo y que son las personas con las que pienso impactar, y saber cuáles son las potencias de cada uno, y saber que entre todos conformamos pues ese objetivo, y que no solamente soy yo tratando de imponer mi única visión de mundo. Eso sería totalmente erróneo. Ok, sí, sí. Pero bueno, ahora vayamos otra vez al otro punto. Ya sé que dijiste que los malos líderes no existen, sino que están en contextos diferentes y buscan cosas diferentes a las que de pronto uno quiere. Pero igual, ¿puedes recordar algún líder que para ti entonces haya sido malo? Que un líder que tú hayas tenido que haya sido malo. Y cuéntanos también por qué para ti fue un mal líder, con dos experiencias que hayas tenido con él o ella. Ok, bueno, logro recordarlo. No voy a decirle el santo, digo el milagro. En el mundo en el que pues estuve trabajando, en el mundo político, trabajé con una persona que estaba en un cargo superior, que ya estaba electa y que estaba pues trabajando aspirando por Bogotá, mejor dicho. Era un líder, básicamente. Tenía poder tanto económico, tenía poder social, tenía su poder político, porque ya llevaba bastantes periodos. Y si bien en este mundo el resultado se resume en una cantidad de votantes que nos van a llevar al puesto o no nos van a llevar al puesto, el error de ese líder para mí fue darle un valor monetario y contable al grupo de personas que estaba llevando. Y mal que bien, las personas que está llevando son sus electores, su equipo, la gente que lo rodea. Y creo que me di cuenta en un punto de que era solamente
un tema de números, de que esta persona me vale tanto en cuanto a votos y yo le doy tanto en cuanto a dinero, le doy tanto en cuanto a posibilidades. Y las personas no somos números, nos hemos acostumbrado a que todo lo queremos contar y que con la historia hemos decidido llevar archivo de todo y de que ahora el lenguaje pues más importante seguramente va a ser el de las computadoras, pues no somos computadoras, así lo queramos, nos queramos expresar de esa manera. Aún somos seres humanos y aún tenemos particularidades dentro de nosotros que merecen ser analizadas por esa persona que nos quiera guiar. O si yo los quiero guiar, pues no puedo reducirlos a números, a porcentajes y a cifras. Somos seres humanos y eso no se puede, el liderazgo tiene que saberlo. Ok, sí, estoy de acuerdo con eso. Bueno, y digamos que en ese mismo objetivo también creo que, pues tienes que, el otro ejemplo, en ese mismo contexto, dentro de esos mismos santos, creo que ese carisma tiene que, como les decía, no es solamente que hubo, que el que llegó, que el concejal, que el representante, que la mano, que el abrazo, que hubo. Eso no es carisma, y que llegó bonito, y que pudo hablar bonito, y que semejante discurso. El carisma es ponerse en el zapato del otro. ¿Y de qué me sirve saludarlo el fin de semana y compartir media lechona si después me importa marico, que le va a dar un trabajo, que yo no sé qué? El carisma no es eso. Entonces, ese no es carisma y ese es otro error puntual que creo que muchos lo cometen. Es cierto. Ahora, pasemos un poco al principio. Tú mencionabas dos aspectos importantes en los líderes que son la comunicación y la forma como manejan el estrés, el manejo de conflictos. Entonces, recordando en el pasado o en el presente de los buenos y malos líderes que has tenido, ¿cuál crees que es el rol de estos dos aspectos, manejo de conflictos y comunicación, a la hora de ser un líder, bueno o malo? O sea, como ellos han actuado puntualmente, digamos Sí, ¿cuál es el rol que juegan la comunicación y el manejo de conflictos a la hora de liderar, digamos? Okay. Bueno, pues la comunicación es vital. La comunicación tiene que ser, uno, limitada y muy precisa. A la hora de un conflicto, como lo exponemos, pues básicamente empieza el chisme y empiezan muchas fuentes, tanto en los casos micros, en familia, digamos, tanto en los casos macros, como que una empresa, por ejemplo, empieza a estar en crisis y su líder, su jefe de comunicaciones o su gerente o su presidente tenga que salir a decir algo, pues no puede salir a decir cualquier cosa al minuto de lo que leyó en Twitter o lo que le dijeron las personas más cercanas. Es un examen y seguramente en la comunicación a veces lo más importante es el silencio. Pues suena, digamos, contradictorio. Pero muchas veces cuando hay una crisis, cuando hay un conflicto, hay que escuchar. Y ahí si yo soy el que lo va a mediar, pues no puedo empezar a tomar parte del minuto cero porque sería erróneo y ya no soy un líder, sino otra parte del problema. Y seguramente tomar silencio es importante y escuchar qué pasó de las ambas partes. Así hayan prejuicios de que este man o X persona, digamos, haya cometido ese comportamiento por segunda vez, pues no puedo tener prejuicios. Y antes de empezar a comunicarme, tengo que escuchar. Y segundo, digamos, un error en la comunicación es ignorar también. También ignorar totalmente el problema tampoco me va a llevar tengo que hablar del tema, por más incómodo que sea, por más que sea un espectáculo, por más de que yo como líder haya hecho cualquier cosa, hay que hablar del tema. Entonces es un tema importante de la comunicación. Y ya dentro del mensaje, pues hay muchas cosas importantes en cuanto a cómo expresarlo, en cuanto a que sea claro, en cuanto a que sea conciso, en cuanto a que la gente lo crea, en cuanto al tema de comunicación. Y del tema del manejo de conflictos. Bueno, como te decía ahorita, es importante ser muy imparcial en cuanto al tema de conflictos y llenarse de toda la información, como te decía también. Ser muy imparcial y llenarse de información. Creo que es lo más importante, callar y saber recolectar lo más, todas las fuentes de donde yo pueda tener opiniones, donde pueda tener diferentes enfoques y al final reunir toda esa bolsa y también pues voy a tener que tener yo un criterio fuerte y también unos antecedentes fuertes que me permitan sacar un criterio y decir, esto es la solución más importante. ¿Podrías de pronto contarnos alguna experiencia específica que hayas tenido con alguno de estos dos temas, ya sea de buena o mala comunicación o bueno o mal manejo de conflictos? Sí. Digamos que para no salirnos dentro de este contexto, en una campaña política en la que estuve una pelea, una cosa terrible,
donde personas del mismo equipo salieron, como siempre, muchas personas a decir, de muchas cosas que el partido, que dentro de la campaña, pues, del candidato se estaban agarrando el equipo, pues, que eso qué significaba, que no había una unidad dentro de la campaña, no iba a haber un éxito. Y la persona decidió, como les dije ahorita, callarse. O sea, él tenía que, al menos dentro del grupo, tomar una posición y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se están filtrando audios? La persona decidió decir, bueno, estoy muy ocupado con la campaña, no me voy a filtrar, no me voy a decir nada, voy a callar, voy a ignorar, como lo dijimos anteriormente, que no tenía que hacer. Cayó, ignoró y precisamente dentro del grupo se generó mal ambiente y terminó implosionando de alguna forma por un buen tiempo la campaña. El man hubiera podido, o el candidato hubiera podido por un tiempo prudente escuchar y después sentarse y hablar con las personas, pero decidió ignorar el problema, callarlo y pues tampoco fue la solución, ¿no? Fue una implosión después para la campaña. Claro que sí, definitivamente no fue la solución. Sí. Bueno, yo quisiera realizarte la última pregunta y bueno, es la siguiente. En los recuerdos que tienes de tus mejores o de tus peores líderes, ¿cuál consideras que ha sido el rol que ellos han tenido como desarrolladores de las personas o como formadores de nuevos líderes? Y si nos podrías explicar tu respuesta con 1 o 2 ejemplos. Ok. Me parece que lo más impactante es que descubran en ti lo que tú no sabes de ti y que te den la posibilidad de formarte para que tú mismo puedas adquirir las cosas que quieres. Creo, no es un tema de toma esto, te lo regalo, es descubre tus potenciales y hazlo. Y creo que en ese sentido, una de las personas con las que trabajé se preocupó mucho por crear una escuela de liderazgo, que de hecho fue donde yo terminé involucrado en esa campaña. Una escuela de liderazgo, digamos que si se hace bien, con un tema totalmente objetivo, sin, digamos, meter tanto el sesgo político para un lado o para el otro, pues es una ventana abierta para cualquier persona que pueda abrir su mente política y escoger X o Y partido, que en mi caso fue así. Entonces este señor no solamente dijo, bueno, vamos a trabajar con jóvenes, sí, pero antes de empezar a decir, vengan jóvenes, ayúdenme a mí en la campaña y los traigo para la campaña para mandarlos a la calle a que repartan papeles y a que se maten todo el día bajo el sol con unos carteles, no. Yo voy a traer jóvenes para que me ayuden en la comunicación política, para que me ayuden en las cifras, para que me ayuden en la documentación, porque aquí los traigo aquí a gastarles refrigerios. Entonces, él lo hizo bien y digamos que fue un ejemplo. Me gradué de ese diplomado y cuando justo salí de ahí, digamos que tenía fresquito el conocimiento, me incorporó en la campaña y bueno, digamos que ahí pude aportar con un poquito de conocimiento fresco y ahí evolucionar hasta donde evoluciono y sigo evolucionando hoy. Claro, está perfecto. ¿Y nos podrías contar otro ejemplo? Claro, otro ejemplo puntual donde me haya impactado el liderazgo, creo que es, bueno, yo me devuelvo a esta persona que conocí en el proyecto de reciclaje aquí en el barrio, precisamente eso, en la capacidad que él tenía para con nada armar una cena, para llamar a las personas, para que en una cena donde nadie, digamos, donde nadie esperaba que pudiese haber un plato de comida caliente al final de la jornada de labor, él pudiese sacarlo y dentro de ahí pudiese hablar con personas que tenían muchos problemas, porque no era solamente explotar las capacidades, sino lidiar con los problemas que hay dentro de esos grupos. Digamos, no sé cómo sea en tu país acá el tema del reciclaje, por un error histórico gigante se ha ligado al tema de la vida en la calle, al tema de la drogadicción, al tema de una falta de todas las necesidades básicas. Entonces era no solamente lidiar con lo que podían llegar a mostrar esas personas, sino con lo que sus monstruos, lidiar y llegar a sus monstruos, de que listo, háganlo, oiga, porque no ustedes tratan de buscar ayuda, pero sin ofenderlos tampoco. Y tenía tan poco la persona que estaba brindando esa ayuda y ese conocimiento que me impactó definitivamente, me impactó mucho. Muchísimas gracias, Sebastián, por habernos dedicado tu tiempo y por habernos dado esta entrevista. Por mi parte, es la primera vez que tengo como que tanto contacto con la política desde otra perspectiva, ¿no? Como que siempre he sido la que vota, la que se informa, pero ver este lado me pareció interesante, ver cómo funciona todo allá adentro, como que nosotros vemos solo la última parte, como tú dijiste, o votamos por ti o no votamos por ti, ¿no? Es como que no sabemos qué cosa hay detrás, todo el plan estratégico y todo, y cómo funciona ese mundo. Muchísimas gracias por habernos introducido en estos minutos a ese mundo
Te agradezco una vez más por habernos dado esta entrevista y habernos brindado tu tiempo. Muchísimas gracias. No, con todo gusto y me voy contento si realmente pude aportar y alimentar ese conocimiento. Me voy muy contento. No, sí, Muchas eso, gracias a ustedes. de verdad, muchas gracias por el tiempo. Como dijo Yesenia, fue interesante ver cómo la política desde adentro, por decirlo así, porque como dijo Yesenia, uno siempre lo ve desde otro punto, pero es interesante, es interesante. Y nada, simplemente gracias por sacar el tiempo y gracias por la entrevista. No, a ustedes, lo que si necesitan cualquier cosa más, ahí estoy presto y a ustedes por también elegirme para el trabajo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por sacar tiempo y darnos estas preguntas que nos sirven como para lo personal. Entonces, Con todo el gusto. Con todo el gusto. y respondernos. Con todo el gusto, de verdad. Bueno, pues ya. Vale, sí. Bueno. Muchas gracias. Bueno, no, de verdad. Me cuentan cuando lo editen y cómo termina. Mateo me lo pasa. Vale, todo bien. Bueno, que estén bien. Feliz noche, un gusto. Igualmente, buenas noches. Bueno.